Yo soy Gukumats, un representante de la generación de los 80, conociendo el Betamax, pero comenzando con el VHS y hasta el streaming en una pantalla táctil. Soy antropólogo biológico, intento de computólogo, lector de cómics de superhéroes, fan de la música que no conozco y seguidor eterno del ahora que tenga tiempo. Procrastinador profesional y generalmente vivo haciendo de la desvelada un deporte. Y yo soy Jungle, africanista viviendo en la CDMX, apasionada de los medios de comunicación, viajera, organizadora compulsiva, teatrera de formación, productora ejecutiva, profesora a veces, pero eterna alumna de los madrazos de la vida. Escorpión con ascendente en Libra. Amo el mar y el calor. Mi frase emblema, poco ruido y muchas nueces. Falla geológica. Drama queen en rehabilitación. Aprendiendo a leer el mapa y la brújula. Bienvenidos, queridos animalitos de la creación. Esto es Gukumats in the Jungle, episodio 1. Comunicando desde uno de los universos infinitos. Transmitiendo para ustedes porque podemos. Y queremos. Primero lo primero. El porqué del podcast. Este podcast surge por el gusto de compartir el viaje, pues lo que vemos, o lo que veo, lo que escuchamos, lo que aprendemos y cómo lo relacionamos con nuestra profesión, las ideas y preguntas que nos surgen a partir de ellas. Desde algo que podría formar parte de los estudios culturales y la antropología. Espero. Básicamente es contar historias. Así que de mi parte, por lo que están a punto de escuchar, 1000 disculpas. El hacer este podcast ha implicado horas de experiencias y aprendizaje. Porque cuando ves que existe un universo casi infinito de opciones para escuchar, no te imaginas la aventura que es hacer uno. Comenzando por definir el estilo, los temas que vas a tratar, el eje de la conversación, pasando por el diseño de imagen, imaginar las secciones, empatar fechas de grabación, volvernos guionistas, editores, community managers e ingenieros de audio para que esto que van a escuchar salga a la luz. Así que... ¡Salud! ¡Salud! Ahora, ¿qué van a encontrar en este podcast? Bueno, y nosotros también. Pues hablaremos de lo que nos gusta, de cómo lo vivimos a partir de nuestra profesión, pero de una manera relajada, o por lo menos eso intentaremos. Y tratando de llevar todo ello a la cotidianeidad, desde extraterrestres, la música, África, cómics, deportes, todo desde nuestra muy particular visión cargada de todos nuestros prejuicios, así como de todos nuestros subjetivos, muy retorcidos y perversos gustos particulares. Y como dice Gukumats, nuestros temas son diversos. Van a ir desde los samuráis, la escalada, puede ser que el origen del Satisfyer, las pelis de superhéroes y el cinito de arte, el rock tuareg, la transformación de objetos cotidianos como los tenis, el rito de la comida, entre otros. ¿Cuál es entonces el plus de Gukumats in the Jungle entre los podcasts relacionados con estudios culturales o con antropología? Pues, primero, el cruce de dos aportes teóricos, o mejor dicho, la fusión de estos, o lo que se conoce como interdisciplinariedad. Nuestro podcast es un espacio de divulgación, pero también de intercambio de saberes o de experiencias. Y en segundo lugar, lo que dices tú, Gukumats, contar una historia, haciéndolo desde una narrativa distinta que ante todo sea observante y curiosa. Entonces, la pregunta es ¿por qué decidimos hacer un podcast? Tú, Gukumats, ¿por qué te embarcaste en esta aventura? Pues yo básicamente por las ganas de hablar, porque tengo boca y voz y entre todo eso pues también algunas razones muy particulares. Una es que cuando estudiaba en la escuela de antropología pues había un programa de radio por internet que espero que alguno de los escuchas recuerde, si es que nos están escuchando, y transmitía los lunes por las noches. En ese programa había un grupo de profesores a los que les tengo mucho aprecio y cariño y de quienes he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo y sigo aprendiendo, de hecho. Y pues les gustaba hablar de todo y de nada, pero lo importante era pasársela bien. Era la visión de antropólogos físicos o biológicos y algunos invitados que siempre eran interesante conocer y escuchar. Así que pues un poco de esto, un poco del podcast, pues viene de ahí. Otra es que pues ya tiene un rato que soy consumidor de podcast. Al tiempo que estudiaba la licenciatura, pues comenzaba a buscar otras fuentes de información porque ñoño. Y que no fuera solo lo que había que leer, sino, bueno, también pues por aquello del tráfico en
en la majestuosa, pues había que, procuraba a veces aprovechar y no solo dormirme en el micro. Y pues eso, tenía un iPod y comencé a meterle cosas sobre, podcast, sobre muchas cosas, ciencia o historias o pues lo que me encontrara que me llamara la atención, y también esto como reforzar lo que veía pues en clases. Luego solamente agregar, no tanto reforzar. Pero bueno, con el tiempo pues algunos de esos proyectos fueron desapareciendo y yo también dejé de escuchar hasta hace unos meses. Luego en Madrid, pues mientras recababa datos para la tesis, comenzaba a escuchar podcast de nuevo para que no se me secara el cerebro, según yo. Y pues encontré esto algunos sobre antropología, más sobre teoría antropológica. Y bueno, a mí como eso siempre me ha costado mucho trabajo, y fue cuando pensé, ¿y qué tal si hago uno? Total, ya todos tienen. Esa es una de las, otra razón. Mi preferida es que yo me di cuenta que a la mayoría de la gente antropóloga les gusta contar historias, o nos gusta, pues esto, de tener voz y boca. Pero, o sea, esto de verlas, vivirlas, escucharlas, observarlas, pero sobre todo contarlas. De cualquier cosa, porque la verdad es que siempre la visión de la antropología es, pues no sé bien cómo decirlo, pero pues me parece siempre muy particular. Todos tenemos nuestras historias, y en cualquier caso, como escuché alguna vez a Javier Velasco decir, pues no dejemos que nos sucedan en vano. Y pues por eso decidí subirme al tren del podcast, y pues eso, pues todo el mundo tiene uno, ¿qué más da? Eso sí, lo que sí es que creo que me hubiera tardado más si no nos hubiéramos reencontrado. Pero bueno, de ese chisme pues ya hablaremos después. Sí. ¿Y tú, por qué te subiste al tren? Yo llegué, como quien dice, por una convocatoria tuya. Yo no era una consumidora de contenidos, sentía que estaban fuera de mi rango de edad, y estaba equivocada porque usualmente soy más consumidora de noticias, pero el conocerte, el trabajar también con banda más joven que yo, me hizo asomarme a ese universo. Y luego cuando pensábamos juntos en qué nos gustaría compartir, pues yo dije un podcast que hablara de antropología, de África, de las cosas que nos gustan, de qué. Y creo que nos pasó a los dos, que empezamos con un tema y luego hablábamos de otra cosa, lo complementábamos con las experiencias y con nuestros caminos personales y profesionales también. Y de repente fue como tocar el piano a cuatro manos, y la música que sale de ahí, a mí me gusta, está bien chida. Y también he pensado en la pertinencia de un espacio como este, y por qué para mí, para Jungle, resulta tan necesario. Siempre me he sentido con un ánimo exploratorio, ¿no? Mi pasión por África principalmente es la que me ha movido, y creo que es ese impulso vital el que también ha corrido el telón de mi vida, utilizando palabras de teatreros. Ahora pienso en este podcast, digamos como empezando con las primeras lecturas que tienen que ver también con antropología, no solo con mi campo, sino con el de Gukumats, y pienso que es ese barco en el que Darwin inició su aventura exploratoria, el Beagle, y me siento, o sea, en las notas que leía era que él era el acompañante de del capitán de ese barco. Entonces yo siento que estoy acompañándote, Gukumats, en este viaje, y me gusta esto de la misión de cartografiar el mundo, ¿no? De una manera auditiva. Entonces esta idea de navegar las ideas, como se navegan los mares, en conjunto, sobre todo, me parece muy bonita. Y justo, por ejemplo, una anécdota de esas históricas, cuando Darwin estaba en Chile durante ese viaje, cuando iba a las Islas Galápagos, fue testigo de un terremoto y reseñaba en uno de sus cuadernos que la tierra sólida, el cimiento de nuestra vida, estaba temblando. Y pues pienso que así pasa. Sí, también justo pensaba un poco no un poco, en realidad llevo mucho tiempo pensando en esto de los espacios y cómo van cambiando, porque también esto cuando comenzaba a estudiar antropología, y un poco antes, pero tampoco tanto, digamos que estaban incluyendo programas de investigación desde otras disciplinas y ciencias, unos nuevos, otros no tan nuevos, pero bueno, se agregaban y parecía que, no parecía, sino que han aportado mucho a la antropología biológica, y eso ha ampliado nuevos horizontes. Y bueno, no solo en la antropología biológica, sino en la antropología en general, que por supuesto hablaremos de eso en otro momento. Pero entre estos espacios que se agregan en, digamos,
no sé si decirlo así, epistemológicamente, pero también eso por un lado, y el otro es como gracias a este boom, debido, no sé si a la pandemia, que ya estaba, pero en esto de estar encerrados, en aquella época, que ya se ve un poco lejos, pero tampoco fue hace tanto, estas opciones de divulgación y de la difusión de las ciencias, hablando de estas plataformas, de esta plataforma en particular, bueno, esta no, sino en estas donde sea que nos estén escuchando, y también las redes sociales que todos conocemos, o casi todos, pero pues se han podido pues retomar diálogos sobre temas que probablemente se habían descuidado o que nadie les había dado importancia, pero que surgieron o resurgieron a partir de todo este momento histórico que nos tocó, estas historias, estas batallitas que ahora tenemos, y que pues eso, muchos se habían como dejado en paz o se habían olvidado, ¿no? Autores del siglo pasado, también experiencias que creíamos que no iban a ser necesarias nunca más, o nunca, para empezar. Entonces ahora podemos leer con nuevos ojos, tener nuevas perspectivas y dirigir también nuestra atención como de nuevas maneras, como en esta, ¿no? No sé si es como un poco como el hobby o pues ya estamos aquí, hagámoslo bien. Entonces justo estos nuevos ojos, nuevas perspectivas, nuevos estándares dinámicos, o sea, estos estándares dinámicos que tanto se aplican en estos tiempos, ¿no? Entonces, pues me parece que estamos en un momento de cambio, pero también ahora que lo verbalizo, tal vez la palabra no sea tanto cambio, sino expansión. Y creo que hay que aprovecharlo. Y bueno, pues por eso estamos aquí. Dormidos o dormida y os pillan sin cinturón, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Entonces, para evitar problemas, nos lo ponemos todo el mundo. Y ni que decir tiene, ya sabéis que la mascarilla aquí dentro es obligatoria. Así que si bebéis agua, la quitáis, la volvéis a poner, etc, etc. Y no se puede comer. ¿De acuerdo? Pues venga, dicho todo esto, que tengáis un buen viaje. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es el diálogo de un conductor de un autobús que sale de Madrid con dirección a la ciudad de Burgos. Decidí grabarlo porque era el comienzo de un viaje importante, por lo menos para mí, que es rumbo a la Sierra de Atapuerca, y porque el diálogo, como se puede notar, pues también resulta para mí simpático, aunque la grabación pues comencé un poco tarde, porque normalmente los conductores pues tienen un diálogo muy establecido de abróchense los cinturones, ya saben más o menos la idea, ¿no? Y este comenzó a decir cosas que no son las usuales. Así que decidió hacerlo más ameno el viaje y por eso me pareció curioso y decidí grabarlo. Aquí en este equipo muchas veces Gucumatz es el que tiene la mayor cantidad de audios que toma pues de la vida diaria, y eso también está padre. Y decidimos compartir este audio y nos dimos cuenta que este era el inicio de nuestro viaje también, igual que el viaje que reseña el audio, pero también porque nos dimos cuenta que este iba a ser, o que queríamos que esta fuera una de las secciones fijas de nuestro podcast, en las que íbamos a acudir a lo cotidiano, a esa realidad que está al alcance de todos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Vas en el transporte, estás en una fiesta, o sea, todo escenario es una posibilidad para tener un sonido valioso que nos cuente también una historia. Y nos parece también interesante compartirlo, y también nos gustaría abrir la invitación a que si ustedes quieren compartir algún audio que les parezca interesante, pueden enviarlo a alguna de nuestras redes sociales. En Twitter nos van a encontrar como @gin, como la bebida etílica, _ The Jungle en inglés, de jungle en español, y en Instagram como @gucumatzinthejungle. Así es que bienvenidos todos los audios que quieran dejarnos sobre su cotidianidad y sus historias. Llegaron las noticias que cruzan por este podcast. Inauguramos esta sección con una noticia sobre Darwin.
Pues resulta que hace poco los famosos cuadernos de Charles Darwin regresaron al lugar donde estaban resguardados, esto es, a la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Y esos cuadernos eran ni más ni menos que esos en donde el naturalista británico había hecho sus apuntes para construir su teoría de la evolución. La última vez que estos manuscritos fueron vistos fue en noviembre del 2000, después de una solicitud que alguien había hecho para consultarlos. Mames. El asunto es que en ese año, o sea, en el 2000, alguien los solicitó para hacerles unas fotos. Hasta ahí todo normal. Pero 2 meses después, yo supongo que alguien los solicitó de nuevo y al buscarlos se dieron cuenta que no estaban en la biblioteca. Bueno, la biblioteca tiene más de 10 millones de ejemplares entre libros, mapas, manuscritos, así que la búsqueda duró 18 años. Hasta que por fin en 2020 decidieron avisar a la Interpol. Me parece que podrían haber hecho antes, pero bueno, eso hablando solo de la búsqueda. Porque ahora, ¿por qué los cuadernos importaban tanto? La cosa es que cuando Darwin terminó el viaje en el Beagle, pues eso, siguió con sus anotaciones, tenía sus observaciones y siguió con las anotaciones y con sus observaciones curiosas apuntándolas. Entonces tenía estos cuadernos a los que él nombró las Transmutation Notes. Transmutation Notes, sí. Entonces, pues bueno, muchas de estas las escribió a finales de la década de 1830. Y en estas notas ya escribía sobre la transformación de los seres vivos, incluido el animal humano. Uno de estos cuadernos es muy famoso. Tiene el clásico, por decir, bueno, espero que muchos de ustedes lo hayan visto. Si no, lo pueden, ya saben, famosísima Wikipedia. Pero es un clásico, el dibujo de un árbol filogenético, que es uno de los primeros. No el primero, pero sí uno de los primeros. No sé si lo ubicas, Jungle. Es ese que tiene una... Bueno, es una serie de líneas, o sea, son puntos y líneas, son los vértices, que divergen a partir de una línea un poquito más larga. Y en los extremos tienen unas letras A, B, C, D, que de hecho van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y pues eso, digamos, denotar lo que es cada letra A, B, C o D, denotan especies distintas. Y justo al inicio de la página, en la parte superior izquierda... ¡Ay, qué precisión! Pues es que es... digamos que esa página es muy... Bueno, es... famosa. Eso, famosa. Ajá. De hecho, cuando trajeron la exposición de Darwin al Museo de San Ildefonso, sí, tenían ese cuaderno justo abierto en esa página. Entonces, porque es... Ay, yo conozco gente que tiene ese árbol filogenético tatuado. O sea, es en serio, la gente hace esas cosas. Yo mismo hago esas cosas. Entonces, justo en la parte superior de la página izquierda, en la parte superior izquierda, dice I think. Como ahí ya se veía mucho sobre qué tanto podían cambiar, cómo se divergían las especies o lo que él creía todavía. Y luego nada más un poquito para apretar más la tuerca. Ahí Darwin todavía no tenía clara, por ejemplo, la idea de la selección natural. Primero porque todavía no leía a Malthus y entonces apenas había notado que las especies se transformaban. Así que eran apenas los inicios de lo que... pues del mecanismo, de su mecanismo, que explicaría pues la evolución o la transformación de las especies. Amigues, como ya se dieron cuenta, este podcast tiene el chismito sabroso de primera mano de noticias trascendentes para la humanidad. Esta, por ejemplo, gracias a Gukumats, hoy me entero de claves importantes sobre Darwin y lo que fue el germen de lo que ahora podemos tener en nuestras manos, el libro sobre el origen de las especies, que saldría a la luz en 1859. Y regresando a la noticia, qué buena onda quien lo regresó, o más bien cabría decir, qué buen sentido del humor, porque quien lo regresó tuvo el detalle de meterlos en una bolsita de papel color rosa y los dejó así como si se le hubieran olvidado ahí su sándwich, ¿no? En un espacio abierto de la biblioteca con un sobre que decía Felices Pascuas, bibliotecaria. Ambos cuadernos estaban en perfectas condiciones y las preguntas quizá aquí serían, Gukumats, ¿quién los robó? ¿Para qué los robó? Digo, tú ahora nos estás develando la importancia de estos textos, pero estos cuadernos, si se les pone precio, están valuados en millones de dólares. Sí, es que es un... Bueno, supongo que es horario familiar cuando estén escuchando esto, pero se pasó de lanza. Además, bueno, supongo que esas dudas las tendremos por mucho tiempo. Lo que sí es seguro ahora va a ser mucho más complicado que a quien vaya y los pida prestados para estudiar o lo que sea. Seguro que no va a ser tan simple. Pero bueno, ya se verá. No es que yo vaya a ir a pedirlos, pero
¿Qué tal? Una consultita casual. ¿Qué tal que un día? Bueno, por otro lado también, la forma en que comprobaron cómo era, o sea, que esos cuadernos eran los originales. Eso te iba a preguntar. Fue porque, pues me adelanté un poquito. Pues porque Darwin escribía en esos cuadernos con distintas tintas, o de colores o de tipo. Bueno, eso, ¿no? Pues como hacemos todos, bueno, no sé, yo sí, cuando rayo cuadernos. Bueno, eso, como ellos ya sabían que Darwin escribía con las distintas tintas, pues eso, empezaron a comprobar todo eso porque para un falsificador no es tan sencillo. Y bueno, hicieron los estudios pertinentes y bueno, ya comprobaron que eran los originales. Así que bueno, ya la bibliotecaria y todos ahí pues celebraron el hecho de que los cuadernos regresaran a su casa, entre comillas, ¿no? Porque yo no sé si le llamaría a su casa, pero bueno, esa es la noticia. Así lo dejamos por hoy. La noticia curiosa de la semana. Y ahora viene esta sección en la que les recomendamos algún libro, película, podcast, revista, cómic, lugar o pues todas esas cosas que creamos que se relacionan con lo que hablamos o no, o simplemente porque nos parece curioso y queremos compartirlo. Acuérdense que estas recomendaciones son siempre desde nuestra muy prejuiciosísima visión de teatrera y antropólogo. Y por supuesto, si alguno de nuestros escuchas tiene alguna recomendación, también pueden enviarla a nuestras redes sociales, @Jin_the_jungle en Twitter y en Instagram, @GukumatsinTheJungle. Para este primer episodio les queremos recomendar un documental de 2014. Está en Netflix y se llama Virunga, con V. Fue producida, si quieren un dato curioso y que se les haga más atractivo, la produjo Leonardo DiCaprio, que siempre está muy interesado en temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, del mundo. Y fue nominada al Oscar en 2015 como mejor documental. De hecho, están rodando ya la película, ¿no? Ah, no mames. Sí. Virunga es el nombre de un lugar en República Democrática del Congo y está centrada este documental en la labor de un grupo de guardabosques y de una periodista en el Parque Nacional de Virunga. Entonces va un poco de cómo este grupo se enfrenta al poder de las transnacionales que quieren extraer recursos e incluso adueñarse de esa reserva, porque vamos a tocar varias veces África porque a mí me encanta, pero por varias razones que creo que nos permiten contrastarla con América Latina, cuando menos, ¿no? Hay este afán de las transnacionales de una visión sobre el continente africano, ¿no? Son territorios muy ricos en recursos naturales, por ejemplo, todo lo que usan nuestras compus, la mayoría de cosas con las que estamos grabando ahora, nuestros celulares, requieren de un mineral de color negro para poder funcionar, que se llama coltán, que es una fusión también ahí. Y República Democrática del Congo, donde se encuentra Virunga, posee el 80% de las reservas mundiales de este nuevo oro negro, y eso es solo un ejemplo de las muchas cosas que África nos da y de las que se explotan, etcétera, y que hablaremos en este podcast. Además de diamantes. Además de diamantes, que justo Leonardo DiCaprio tiene esa peli de Diamante de Sangre, pero pues le gusta, ¿no? También eso. Territorios como este, como Virunga, como República Democrática de Congo, están acechados por estas empresas que les digo, por las europeas, pero más recientemente por los chinos. Ahora hay mucha presencia de ese país en el territorio africano en búsqueda de rentar tierras, etcétera, ¿no? Y pues Virunga es una peli muy recomendable que va, digamos, sobre lo mismo. Los grandes primates de los que seguramente Gukumats nos hablará en otros episodios, porque también le sabe bastante a eso. Y no tanto como me gustaría, pero algo. Y este documental, bueno, al menos no dices los changuitos para todo, ¿no? Para todas las especies de primates que hay, y que yo también me entero por ti que el humano es un animal humano y viene de esa misma familia. Pero bueno, ya tendremos capítulos para eso. Este documental Virunga tiene además un soundtrack que está bien chulis, bien poderoso. La canción principal la canta un hombre que es, aparte de todo, referencia de la música africana, con una historia muy poderosa. Se llama Salif Keita. Keita, cuando lo escriben, es con diéresis en la I. Y es importante porque es emblemático, literalmente se le conoce, y lo quiero decir como con cursivas, como el albino negro más famoso de África.
pienso en estas relaciones que se cruzan, ahora que estamos hablando de las películas, de los albinos, de los recursos de América Latina, porque los albinos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los albinos en África viven una persecución grave. Desde que la gente puede escupirles al pasar al lado de ellos porque se consideran como una maldición, o al revés, porque son una bendición, ¿no? Mismo caso, por ejemplo, este tipo de ideologías, por ejemplo, para los gemelos, ¿no? Para algunas culturas ahí en África. Pero en el caso de los albinos, están muy expuestos a enfermedades de la piel. Hay un porcentaje importante de albinos con cáncer de piel. Salif Keita, el músico autor de la rola se llama We Will Not Go, o sea, no nos vamos a ir. El tema principal del documental tiene una fundación para albinos en África. Si los quisiéramos localizar geográficamente, los albinos están ubicados en países como Tanzania y Congo, también en Uganda, o sea, centro y este de África. Pero pues, bueno, es todo un tema, es un tema rudo, es un tema difícil. Y Salif Keita tiene una de las voces más privilegiadas del continente africano y un corazón enorme que tiene esta fundación para personas con condición de albinismo. O sea, además, bueno, yo conocí ahora a Salif Keita justo por Jungle y por lo que vi, o bueno, por lo que he aprendido, pues eso, lleva por lo menos 30 años haciendo música con diferentes estilos. Tampoco tenía yo mucha idea sobre de muchas cosas, ¿no? Pero en este caso sobre la cantidad de personas con esa condición genética en África, bueno, en esas zonas de África. Porque, bueno, pues eso, digamos que resulta, por decirlo de alguna manera, interesante en términos de la distribución de mutaciones genéticas en poblaciones tan específicas. O sea, y que derivan, en este caso, en el albinismo. Porque, pues eso, entre las consecuencias, y esto ahora verán por qué es importante, hay una reducción en la capacidad visual. Entonces, esa fue una de las razones principales por las que Salif decidió dedicarse de lleno a la música, porque en la escuela no le iba bien porque no veía bien. Así que un día dijo, ya estuvo, y se dedicó a la música. Y de ahí, pues no paró y no ha parado, y eso de alguna manera... no parará. Y no parará, eso. Y bueno... Esta condición genética también ha ido en aumento y en algunas zonas de África pues cuentan con una concentración importante de personas con esa condición. Por ejemplo, Zimbabue, estaba leyendo que es 1 de cada 1000 personas viven con albinismo. Y bueno, eso también, esta parte que decía sobre el desprecio que manifiesta la gente en muchos lugares de África por las personas con albinismo, con esta condición genética. Pero es que, o sea, hay casos extremos porque en algún momento pensaron que eso ayudaría a las cosechas o les daría buena suerte o buena fortuna. Entonces comenzaron también a mutilar gente. O sea, unas cosas increíbles y no de buena manera, ¿no? O sea, muy lamentables, la verdad. Y bueno, esto comenzó a escalar tanto que las autoridades prohibieron la actividad de brujos porque se asociaba con la muerte y mutilaciones de muchas personas y en general niños y niñas. Pero bueno, por eso en aras de protegerse fue que conjuntamente decidieron hacer migraciones, digamos, en conjunto de mucha gente y refugiarse en zonas específicas. Por eso también lo que decía Jungle, hay lugares muy específicos porque ahí se mudan y se sienten protegidos, además de que también muchos se protegen entre ellos. Bueno, por si esto ya solo dato antropológico, la antropología biológica, si alguien se lo pregunta, pues esta condición es hereditaria, pues por eso es genética, pero se transmite de forma autosómica recesiva, es decir, en términos muy generales, no está relacionado con los cromosomas sexuales. Por ejemplo, en la especie humana, pues tenemos 23 pares de cromosomas, pero el par 23 es el que corresponde a los cromosomas sexuales de X y Y. En términos generales. Entonces, para que esta condición se exprese, pues ambos, puede ser en los pares del 1 al 22, ¿no? Entonces, para que esta condición se exprese, pues ambos progenitores deben ser portadores de la mutación y la cría haberlos heredado. Entonces, pues esto, como dijo Jungle, gracias al éxito de Salif, pues hizo la fundación para sensibilizar, cuidar, integrar y atender a la gente médicamente también
y defender sus derechos y brindarles también atención educativa, porque eso evidentemente por el rezago que tienen y pues sí, el pues desprecio, por decirlo. ¿Discriminación? La discriminación y también el rechazo y el rezago que tienen, pues eso, sí, lo que dije, pues para juntar para darles lo que deberían tener sin tener que acudir a las fundaciones y todo eso. Y bueno, justo por eso en el 2015 se instituyó el 13 de junio como el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Así que bueno, con esta peli, lo que recomienda Jungle, pues ahora ya tienen todo un contexto mucho más para poder apreciarla. Sí, y escuchen también discos de Salif Keita, todo eso está en todas las plataformas, como decía Gukumats, son más de 30 años de carrera, él es un músico súper serio, desciende de una línea épica, histórica, Sundiata Keita, él es de Mali. De una línea de un linaje de reyes, de héroes, ¿no? Ajá, sí, de héroes reyes, sí, Sundiata Keita. Que también tiene que ver con temas como, digamos, no de discapacidad, pero de desventaja social. Ajá, ¿no? Entonces ya les contaremos en algún momento esa historia de Sundiata Keita, que también, tiene mucho que ver en el tiempo, hace mucho eco con lo que Salif representa para el continente. Y decías lo de las mutaciones, y los brujos, esa relación de las mutaciones y los brujos, porque se arman amuletos. Entonces, cuando, por ejemplo, se corta un brazo, se mutila un brazo, se tritura y se hace en el amuleto. Sí, son cosas complicadas. Y la otra cosa que quería apuntar, que tenía que ver tanto con la discriminación, pero como con todo el caso y lo que llevamos lo que vamos a ver acá, lo que vamos a escuchar y platicar en Gukumats in the Jungle, las migraciones internas, ¿no? Esta población, los albinos deciden moverse hacia ciertos lugares donde estén seguros, ¿no? Entonces son temas de migración, de discriminación, muchas realidades y muchos temas se intercalan, ¿no? Hablando solamente de Virunga, por ejemplo. Entonces, pues de eso va nuestro podcast también. Pues eso, ya saben. Primera recomendación. Virunga. Así de ruda. Pero bueno, para eso estamos. Tendremos de todo. Bueno, criaturitas de la creación, ya llegó la hora de mimir, de cerrar con este primer capítulo. Gracias a todos quienes nos escucharon. Nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir conversando e intercambiando visiones y versiones desde la antropología, los estudios culturales y los que se sumen. Mi mamá les agradece, mi papá les agradece, mi hermana les agradece. Hola, y yo les agradezco. Nuestras redes sociales son @jin_the_jungle. Eso en Twitter. Y en Instagram, Gukumats in the Jungle. Síganos. Muchas gracias. Este fue nuestro primer episodio, así que si otra vez, muchas gracias de verdad por escuchar y por resistir. Por esa resistencia, son unos campeones. Así que si llegaron hasta aquí, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye bye. Bye. Adiós.